Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a María Amalia Guillén, una empresaria, abogada y contadora pública con amplia experiencia en negocios y políticas públicas en Centroamérica. Es fundadora de CCA Business Strategy. Ha liderado iniciativas clave en la Cámara de Comercio, como el programa Mujer Empresaria. Su disciplina y visión inspiran a muchos. Y tenemos la dicha de que nos acompañe hoy. María Amalia, bienvenida. Es un honor tenerte aquí. Ahora sí, contanos sobre tu recorrido de liderazgo, pero empecemos desde tu niñez, tu familia, tus amigos, cómo esas relaciones marcaron la líder que sos hoy. Bueno, yo nací en Cartago, en una provincia de Costa Rica que se caracteriza por ser una provincia un poco más conservadora. En Cartago vengo de una familia donde mi papá nos enseñó muchísimo la virtud del trabajo, al trabajo honesto y trabajo fuerte. Y mi mamá se dedicó pues a cuidarnos a mí y a mis otros 3 hermanos. Yo soy la mayor de 4. Vengo de una línea de mujeres fuertes. Mi abuelita paterna tuvo 13 hijos y mi abuelita materna 4. Entonces la fuerza emocional de cuidar tantos hijos yo creo que de alguna manera pues fue calando en la familia. Contarte también que pues que sin saberlo, de verdad, al ser la mayor de 4 hermanos, pues siempre hayan cosas que los hijos mayores vamos pues asumiendo. Y ahí asumiendo que a la fecha, digamos, me ha servido para el liderazgo, como organizar equipos, negociar. Entonces ha sido como súper interesante de que desde pequeñita, pues esas características de liderazgo, pues ahí las tenía. Luego, hace 18 años me casé con Federico, nos conocimos en la universidad y pues hemos ido creciendo juntos, pues los dos éramos recién graduados de la universidad y ahí hemos ido pues cada uno haciendo nuestra propia carrera y apoyándonos, a veces él más, a veces yo más, y tenemos 2 hijos. Emma y Mateo. Emma tiene 15 y Mateo tiene 13. Entonces estoy ahora liderando la etapa de la adolescencia, yendo a conciertos, fiestas, aprendiendo a contestar preguntas también difíciles. Sí. Entonces, si pudiera resumir como qué he aprendido de cada uno, digamos que yo diría que de mis papás, el valor del trabajo y el apoyo mutuo. Porque tienen hoy 46 años de casados, o sea, hoy es súper ejemplo. De mis hermanos a negociar y al trabajo en equipo. De mi esposo, creo que la comunicación y la perseverancia. Y de mis hijos, a innovar, a tener paciencia y a abrirme un poco al cambio y a las nuevas cosas que vienen. Extraordinario, qué lindas tus características de liderazgo, bien marcadas desde la colaboración, la innovación. Disciplina para mí es la primera que escucho cuando me contás de tus papás que te enseñaron a darlo todo, y negociación, qué belleza. Muchísimas gracias por compartirnos esa parte tan esencial de vos como líder. Y ahora
vámonos al mundo empresarial y contanos cómo surge tu empresa, cómo arranca, si hay obstáculos que identificaste en el camino y algunos logros de los que te sentís muy orgullosa. Vamos a ver, yo vivía en un mundo corporativo y tenía una responsabilidad para Centroamérica y Caribe, y ahí veía relaciones con gobierno para 32 mercados de una industria muy regulada. Pero justo en ese momento también era mamá de 2 chiquitillos, tenían 3 y 1 año. Y entonces llegó ese momento en el trabajo que yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Entonces decido emprender. Ahí, y estaba súper bien en el trabajo, pero bueno, voy a emprender y voy a ver cómo puedo hacer un balance entre mis hijos, el trabajo. Y siempre yo quise ser empresaria. Desde chiquitita, veías que yo estuve en un programa de empresarios juveniles de Junior Achievement a los 14 años, y siempre me quedó ahí como la espinita de ser independiente. Entonces, bueno, decido lanzarme al agua, y justo en ese momento estaba coincidiendo que yo estaba reestructurando el Departamento de Asuntos Públicos de esta empresa transnacional, tercerizando en los diferentes países el recurso, que eran compañeras que habíamos trabajado juntas 10 años dentro de la empresa. Entonces yo decido salir, digamos, como incluirme en esa reestructuración, salgo de la empresa, y en ese momento, pues yo tenía una idea más o menos clara. A veces cuando me dicen, el líder, la visión, yo no tenía tanta visión, o sea, yo lo que sabía era qué quería, y se fueron dando las cosas. Entonces en ese momento hicimos, pues, un primer cliente que me dijo que no, y ahí yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque mi mente era, yo voy a volver a trabajar dándole el servicio a la empresa en la que yo estaba. Y la empresa me dijo, no, si vos te fuiste, ya no vas a hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Y las puertas se abren. Resulta que me hicieron el contacto con una persona que era el de Asuntos Públicos de Coca-Cola. Y yo llegué a Gustavo, que lo aprecio un montón, porque en aquel momento era uno, como emprendedor, necesita que la gente confíe en uno. Exacto. Y él me abrió la puerta, yo le presenté la idea, y él me dijo, me encanta, pero yo la necesito para todo Centroamérica. Ay, qué maravilla. Y yo, qué maravilla. Y qué maravilla, porque yo sabía que sí tenía los contactos que se habían reestructurado en Centroamérica. Y le digo, bueno, Gustavo, vamos. Y así empezamos. Tenía en ese momento un jefe que también estaba saliendo en ese momento de la organización, Federico Jenkins, y hablamos y les decimos, juntémonos, asociémonos para atender a este cliente a ver qué pasa. Y así fue, así nació CCA Business Strategy. Empezamos con un super cliente en todo Centroamérica, que era Coca-Cola, con el parte centroamericana, con todos los aliados que había, pues, en algún momento reestructurado de la organización pasada, y que a la fecha estamos. Entonces ya tenemos 12 años de estar, pues, en ese proceso. ¡Qué maravilla! Y uno escucha la historia y cree que es como un cerrar y abrir de ojos, ver la empresa que tenés hoy, pero realmente estoy segura que hubo momentos pues de angustia porque te lanzaste sin paracaídas. Sí, según yo tenía un paracaídas, pero no se abrió, entonces yo fui a buscar otro paracaídas. El de emergencia El de se abrió. emergencia. Pero aquí fue súper lindo cuando empecé, estaba buscando fotos y vi la foto, digamos, del primer escritorio. Porque claro, yo empecé en mi casa, en mi cuarto hicimos un escritorio, y ahí yo empecé a trabajar. Pero yo tenía 2 chiquitos chiquititos. Entonces ellos llegaban y molestaban, hacían mucho ruido, y ellos no entendían que yo estaba trabajando y no con ellos. Entonces la psicóloga dijo, tienes que salirte. Yo, bueno, vamos a alquilar. Y entonces con mi socio, él me decía, él siempre ha sido como, no vamos. Y yo, pero está carísimo ese alquiler, cuesta $400. Y él, no, vamos. Entonces alquilamos un business center chiquitito ahí en la vivienda. Y ya después de eso, ahí estuvimos como 1 año más o menos. Y ya luego se abrió la oportunidad, pues, de pasarse a Avenida Escazú, y pues ahí hemos ido creciendo, y ya hoy tenemos oficinas nuestras en Avenida. Pero fuera como un miedo que yo ahora lo veo en retrospectiva, y yo, $400 no era mucho, pero para un emprendedor tal vez en ese momento asumir esa responsabilidad era Sí, claro. importante. Sí, exacto. Es entender que esas inversiones se van a multiplicar, digamos, en retorno, ¿verdad? Y entonces me parece extraordinaria la historia. Muchas gracias por compartir. Y estoy segura que en ese camino encontraste mentores. Me alegra muchísimo que la escuela te abriera las puertas, pero contanos de algún mentor que te marcó. Yo creo que en la vida, digamos, podría mencionar 3 mentores. Uno, que te lo mencioné ahorita, el que es hoy mi socio. El primero fue mi jefe, como por 6 años, y luego nos hicimos socios, y ha sido una experiencia súper linda.
Y lo que me siento tan tranquila es que yo he oído muchas empresas que fracasan y muchas veces fracasan porque el socio que uno elige para hacer el negocio no es lo que uno esperaba. Entonces de él he aprendido estrategia, he aprendido un poco a lanzarse al agua y coger nuevas oportunidades. Cuando abrimos la oficina en Guanacaste, él fue mucho el que vamos, María Amalia, así se puede. Y bueno, ya tiene 3 años de estar allá en la oficina, entonces eso me ha empujado como a quitarme mis miedos y poder, digamos, confiar en mí que lo vamos a lograr. Y luego la parte como ética, de hacer bien el negocio, de hacerlo honesto, de hacer un buen trabajo, porque la reputación habla por nosotros, y más en la industria en la que yo estoy. Entonces creo que ese, digamos, podría decir que es mi primer mentor. Luego tengo una mentora, y fue súper interesante, porque Federico cree mucho en el desarrollo y liderazgo femenino. De hecho, que al principio aquí en la oficina éramos solo mujeres y él, hasta ahora, ya después empezamos como que hagamos la diversidad de los lados. Sí, sí, sí. Pero él en algún momento me dijo, está este proyecto iniciando, es de Nuria Marín y yo necesito que vos vayas a apoyar a Nuria. Yo no sabía ni a dónde iba. Eso fue hace 15 años, 16 años casi. Y llegué yo y eran los primeros inicios de Alas. Ay, qué belleza. Y entonces fue por el que yo llego a Alas, donde conozco a esta otra mentora que es Nuria Marín. Y a la fecha, doña Nuria me ha impulsado a mí, sé que ha impulsado a muchas mujeres más a crecer, a arriesgarse, a decir que sí, creer en nosotras mismas. Con la organización Alas, yo estoy en la junta directiva, ya tengo como 5 años de estar en la junta y de verdad que ella es una persona como abierta y que te ayuda, te guía y te va dando, pues, a creer más en vos. Y la última es una persona que he tenido desde que yo estaba en la escuela, creo. Era una profesora en aquel momento, pero luego se convirtió pues en una amiga que ha estado toda la vida. Estuvo conmigo en la adolescencia, ¿verdad? Y es esa persona que te ayuda como a tener los pies en la tierra, a decir que hay valores, que está Dios ahí también y que hay que pues tener fe. Y ella es Merce Gallegos. Ay, Ellas tres diría que son mis mentores. Me encanta. En mi libro Expande tu Potencial, yo tengo la junta de asesores, que es como la junta directiva de uno, diferentes roles. Y el Scolder, que es ese franco, todos lo necesitamos. Esa persona que con cariño nos va a decir, no, ahí no es, mejor así, o consideraste esto. Sí. Y bueno, los otros mentores también. Entonces nos decía de Federico, la ética, orientación a resultados, que eso es muy bonito porque de lo que te escucho, cuando te escucho hablar, siento que se complementan muy bien. Y obviamente vos también tenés una gran ética y una gran integridad que nos contaste que viene de tu familia. Pero ¿qué otros valores encontrás en Federico y en doña Nuria, que es admirable? Yo también me inspira muchísimo, doña Nuria, a mí. Esa colaboración e integrar otros, esos son los líderes verdaderos que llevan de la mano a otros con ellos creciendo, ¿verdad? Los líderes crean líderes. ¿Hay algunos otros valores que quisieras resaltar de cada uno de ellos? Yo creo que Federico cree mucho en la gente, ¿verdad? Él cree en darle la posibilidad a la gente de que se desarrolle y es un trabajador impresionante. O sea, a mí me motiva un montón cuando yo lo veo porque saca un reporte, hace otro. Y yo digo, ¿qué tiempo este señor hace tanto? Y yo aquí tratando de sacarlo. Pero nos complementamos muy bien. Él es como que da estrategia y yo puedo ejecutar muy bien. Digamos, yo sé cuáles son mis fortalezas y una de mis fortalezas es hacer que las cosas pasen. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho al complemento. Con Nuria Marín me enseñó un montón de que uno tenía que decir lo que quería. Porque muchas veces uno se guarda, ¿verdad? Lo que quiere y la verdad es que nadie va a hablar por uno. Eso. Si yo no lo digo, pues ¿quién más lo va a decir? Entonces, a empezar a sentarme en la mesa, a decir lo que quiero. Creo que esas son cosas muy básicas, pero a veces a nosotras se nos olvida un poco que es importante. Exactamente. Y bueno, creo que ese decir lo que quiere también te ha llevado a una posición de liderazgo y gracias por eso, porque en la Cámara de Comercio sos la líder del programa de Mujer Empresaria. Contanos qué retos has identificado en el fortalecimiento de ese liderazgo femenino. A ver, el programa La Mujer Empresaria llegó en un momento que yo creo que yo estaba lista para asumirlo, porque había tenido toda la escuela de Alas y llegué a la junta directiva de la Cámara de Comercio y el presidente me preguntó, bueno, ¿en qué puedes apoyar vos a la Cámara en los programas que tiene? Yo le dije, bueno, yo creo que en el programa de Mujer Empresaria. Me dijo, bueno, vamos entonces para allá. Y eso fue hace un año. Entonces yo llegué a un programa que justo esta semana cumple 15 años
que ya había, digamos, pasado por una etapa de crecimiento, digamos, o por la niñez y lo sumó en la adolescencia. Y ahí fue revisar qué hemos logrado como programa, que es impresionante. O sea, uno ahora lo ve y no se puede imaginar que antes no habían mujeres presidentas en cámaras empresariales y que a la fecha tampoco hay en todas las cámaras, pero al menos la Cámara de Comercio se ha preocupado por haber tenido mujeres, por haber tenido paridad en la junta directiva, y eso es parte, digamos, lo que el programa empezó como en sus inicios. Ese fue el rol del programa: buscar esos espacios, abrir esos espacios, certificarse con el sello de igualdad en la Cámara, tener el G38, o sea, hacer muchas cosas porque la paridad se viviera desde adentro, y también apoyando a las empresas. Ahora revisamos lo que queríamos hacer para los próximos 15 y definimos como 3 grandes objetivos: desarrollar, y vamos a desarrollar a las mujeres liderando empresas. Puede ser como empresaria, pero también puede ser como líder de empresa, de alguna empresa transnacional que tienen algún puesto directivo, pues el programa también es para ellas. Luego decidimos que el segundo iba a ser conectar, porque nos hemos dado cuenta que las redes y los apoyos entre mujeres empresarias funcionan muy bien, pero aquí le agregamos algo más: también conectar con hombres. Claro. Porque a veces los programas de mujeres solo se enfocan en, ok, vamos entre nosotras. Y me decía una persona que admiro mucho también, a Mariana Ferrari, que ahora viene y me dice, es que el problema de las mujeres es que hacemos networking con solo mujeres. ¿Sí? Y el que toma la decisión y está en la mesa no siempre son las mujeres. Entonces hay que hacer networking también con los que toman las decisiones. Y en el programa, entonces, siendo una Cámara de Comercio, pues también queremos empezar a trabajar más en ese mezcla, digamos, y en esa pues igualdad de hombres y mujeres, que podamos tomar decisiones juntos. Y la última es incidir. No sé si saben, la Cámara de Comercio tiene 110 años de estar en Costa Rica. Y siendo la cámara más antigua de este país, tiene una voz en la política pública. Entonces, cada vez que viene un proyecto de ley que va a afectar el sector, pues lo lógico es que las mujeres empresarias podamos conversar. Entonces, pues participamos activamente en la construcción, o al menos en dar la opinión en los proyectos de ley que está en el país. Qué inspirador escuchar esa huella que estás creando y lo que viene. Sí, lo que viene, bueno, vamos a ver con la ayuda de todas, porque realmente es un programa que es súper bonito, porque nos juntamos empresarias de diferentes ramas una vez al mes para, digamos, decidir qué queremos hacer, dónde queremos trabajar, y tenemos pues un congreso anual donde sí hacemos como más visibilidad, digamos, de diferentes temas que nos han dicho las agremiadas que les gusta. Y este tema de networking con los hombres también es muy importante, porque al final algo que yo he notado es que cuando las mujeres hacemos networking nos enfocamos gran parte del espacio en lo personal, y el hombre va directo al negocio y cómo se ayudan ellos, y entonces sentimos que tal vez avanzan más rápido. Entonces traer esta mezcla es un poco como tu relación con Federico, es como cómo hacemos ese balance de las fortalezas de unos y otros para lograr oportunidades y expandir. Me encanta, gracias. Ahora pasemos a conversar sobre el tema de la confianza, porque en los equipos requerimos construir confianza, ya sea en las juntas directivas que participas, en la Cámara de Comercio liderando el programa de Mujer Empresaria, en tu empresa. ¿Cómo construís confianza en tus equipos? Creo que en el negocio en el que estoy, la confianza es clave. Uno, para atraer nuevos clientes, porque tienen que confiar en que nosotros somos una empresa ética, responsable, y que, digamos, nos preceden los valores. Entonces, yo creo que con el ejemplo, o sea, uno lidera con el ejemplo, lidera dando resultados, pero también siendo esa persona que pueden confiarte algo y que vos lo vas a hacer. Internamente en la oficina hemos tratado de que nuestros colaboradores asuman su rol. Les damos libertad y empoderamiento para que ellos puedan tomar decisiones, y que confiamos que lo que van a hacer va a ser lo más correcto. Hace como 4 años decidimos internamente hacernos ISO 37001, que es la norma antisoborno. Y esa norma, al principio decía, bueno, pero como somos tan poquitos, ¿cómo nos vamos a inscribir en esto? ¿Verdad? Y también que cuesta recursos. Pero realmente pensamos que si nosotros queríamos dar esa imagen de transparencia, de que hacíamos las cosas bien y que los clientes confiaran en nosotros, teníamos que hacer acciones que nos acompañaran el walk the talk. Entonces ahí nos hicimos ISO 37001, y a la fecha pues nos hemos mantenido. Entonces creo que también una cosa es el ejemplo, pero también tomando algunas acciones que demuestren que pueden confiar en vos y que sos una persona íntegra, y empoderando a tus equipos que puedan, digamos, tener esa confianza también de lo que ellos vayan a hacer, pues es
alineado con lo que la empresa quiere y Exacto. espera de ellos. Sí, esa confianza en el equipo y dejarlos que tomen decisiones fortalece esa confianza. Sí, y Esa- acompañarlos cuando la decisión que toman tampoco a veces fue la más acertada, pero sí. bueno, hay que dar la cara y verle al cliente y inventar un poco el tema y a día van uno aprendiendo también. Sí, Porque nadie exacto. nace aprendido. No, no. Y siempre nos vamos a encontrar retos y vamos a cometer errores. Ese acompañamiento también fortalece el equipo en sí y esa confianza. Me encanta, pero también quisiera que abordemos el tema de fondo tuyo, de políticas públicas, de estrategia empresarial. ¿Cuál es tu observación trabajando con la región centroamericana de cuáles son los mayores retos que enfrentamos y cómo podemos abordarlos y cómo ha moldeado todas esas experiencias en tu liderazgo? A mí siempre me ha gustado mucho como la política. Cuando estaba en la universidad, ingresé a la asociación de estudiantes. Entonces ahí llegué a liderar la asociación de negocios. Y me encantaba el tema, digamos, de conversar y, digamos, llegar a acuerdos y colaborar por algo mayor. Entonces yo creo que cuando se abrió la oportunidad de que el trabajo mío iba a estar relacionado con política pública, digo, bueno, de ahí venía tal vez el sanito de la política y ha sido súper interesante porque si bien nosotros estamos basados en Costa Rica, nuestra operación es toda Centroamérica y cada país tiene una realidad diferente. Muchas veces las empresas transnacionales nos ven como Centroamérica. Y yo no, Centroamérica son 6 países, 6 realidades y 6 mundillos. Ujú. Y hay que aprender a jugar con todos los ajedrezes de cada uno, digamos, de las diferentes realidades. Tenemos países con diferente ingreso económico Ujú. y cada industria además tiene un reto. Entonces hay que aprender a manejar, ¿verdad? Porque nosotros atendemos diferentes industrias, farmacéutica, tecnologías, alimentos. Entonces cada una con sus retos hay que ir como teniendo ese panorama completo de lo que va pasando. Es un error pensar que Centroamérica es un solo país. Hay que jugar ajedrezes en cada uno de los países y cada industria es un mundo. Lo que sí es cierto es que cuando a veces se copian ideas, ¿verdad? Entonces, si uno ve como una tendencia que está pasando en algún país, tal vez a los meses lo va a ver en otro país. Entonces, hay que tener atención. Si me están regulando o poniendo algún impedimento en un país, puede que en unos meses va a venir para los otros. Eso sí, digamos que sí es un poco la tendencia, pero es un error creer que todos los países, por ser Centroamérica muy pequeño, es lo mismo. Cada uno como cada cliente es único. Cada cliente es único y cada país para ese cliente es único. Exacto. Y me gustó mucho eso que mencionaste de tu pasión por la política, porque muchas veces, y como lo abordaste, que es lograr acuerdos, que es llegar a algún lugar, es influencia al final. Porque muchas veces la gente dice, ah, yo en política no, porque no me gusta, pero en realidad yo creo que deberíamos de desmitificar lo que es la política y darle el poder y la fuerza, como bien decías, de esos valores éticos, de integridad, de cómo abordamos los temas para lograr acuerdos. A mí me encanta, digamos, esa parte de lograr acuerdos. Yo digo que yo sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. El tema del conflicto a mí me causa como un poco de estrés, pero soy buena como llegando a acuerdos, como escuchando las partes y decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos así? Entonces creo que parte, digamos, de lo que me gusta de mi trabajo es un poco eso también, como que cómo hacemos para que todos podamos en el mismo país llegar a un acuerdo y que la regulación o la ley que salga, pues las empresas puedan operar, el país pueda tener lo que necesita y eso es un poco lo que hacen muchas veces, influencia, y uno piensa que la influencia es negativa, ¿verdad? Porque a veces dice, influencia, no, la influencia no es negativa. Depende de para qué estés influyendo, por un bien mayor, pues la verdad que está muy bien influir. Exacto, cuando influenciamos esas regulaciones generas prosperidad económica porque la empresa puede operar y el país se beneficia de los nuevos empleos o de más empleo, etcétera. Así es que, bueno, y de los encadenamientos que estas empresas generan también localmente. Muchas gracias, María Amalia. ¿Quisieras darle alguna recomendación a empresarios que quieran fortalecer su liderazgo? Sí, yo escuché una vez que de un empresario amigo que decía, a veces los empresarios es como un día a la vez. Y llegamos al 15 y llegamos al 30 y estamos, ay, bueno, logramos cumplir. Y yo sí también he tenido ese sentimiento de, bueno,
el 15 y el 30 logré pagar salarios, logré pagar la caja, logré hacer todas las cosas obligatorias que tiene un empresario y a uno, aunque no tenga ya casi para uno, tiene una satisfacción de que logró, digamos, generar empleo, generar trabajo para más familias. Entonces, el sentimiento que a veces los empresarios tenemos, porque no siempre es maravilloso ser empresario, hay momentos duros, recordar eso, digamos, que se sale de ese bache y se viene a otro y el otro bache puede ser mejor y verdad que es como una curva. Creo que los empresarios pasamos por eso todos. Y cuando estamos abajo necesitamos otras redes de apoyo que nos digan, no, tranquila, eso va a pasar y va a salir muy bien. Yo he sido 12 años empresaria. Si me preguntas el día que empecé en el escritorio de la casa, que si yo, no, jamás. O sea, yo decía, bueno, tal vez por mientras crecen los chiquitos. Y ahora si me preguntas que quiero dejar de ser empresaria, pues no. Ya siento como una responsabilidad, o sea, hacia mi equipo sí. y también hacia la sociedad de lo que uno hace. De dejar esa huella. De dejar esa huella, así es. Y en el mundo empresarial hay muchas reglas no escritas y entonces quisiera que tal vez compartas con también los emprendedores emergentes, los líderes emergentes, alguna regla no escrita que hayas experimentado, que no le enseñan a uno en la universidad, que no la aprende tal vez en la casa porque no la conocían, pero que en el camino aprendiste y que te dio un gran valor para el negocio. Sí, creo que el tema de coherencia, ¿verdad? Que como que lo más rentable a largo plazo es ser coherente con lo que vos crees y actuar de acuerdo a esa coherencia y de acuerdo a eso que vos crees. La reputación es muy importante y nos antecede. Y muchas veces nunca pensé que uno le pudiera decir a un cliente que no, ¿verdad? Porque uno siempre está deseando como empresario, ay sí, más clientes, más contratos. Pero si uno es coherente con lo que uno cree, muchas veces al cliente va a haber que decirle que no, porque no está con tus mismos principios. Eso pues a uno no se lo enseñan porque le enseñan a que venda y ¿verdad? Más genere más utilidad. Pero el tema de coherencia es confiar, digamos, en los valores que uno tiene a la hora de elegir clientes también, eso nunca se lo enseñan. Y cuesta, ¿no? Que le digo que no, pero qué buen cliente, qué buen contrato, Sí, pero no, bueno, no, ok, no. Pero sí es la coherencia, creo que y la reputación, construir esa reputación es muy importante. Te da paz y vas a dormir tranquila. Así es. Eso lo aprendí yo también de una coach, de la coach de mi libro, del libro inicial. Ella nos decía, yo elijo a mis clientes porque te queremos florecer juntos. Y si no hay una buena conexión, pues no vamos a avanzar. Entonces me encanta esa regla no escrita de la coherencia. Y para ir cerrando, ¿qué significa expandir Unleash Leadership? Perdón, porque es que se llama en inglés. Unleash Leadership. Sí, bueno, para mí cuando vi ese título de tu libro me encantó porque para mí es como abrir ese potencial que tenés como líder, que muchas veces vos te quedás como encerrada en un tema y es abrir las posibilidades que tenés como líder, como dar el ejemplo y como un líder no solamente en tu empresa, sino en tu comunidad. En mi rol en las cámaras empresariales, que me encanta estar también, es expandir el potencial en todo lo que uno pueda hacer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un honor conocerte un poquito más. Me encantó. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos y que sigas haciendo política pública, no solo en Centroamérica, ojalá sigas expandiendo y también estrategia, que es tan importante. Muchas gracias, Carla. Gracias por elegirme. Para mí fue un honor más bien. Gracias.